Tenía una familia feliz y mi esposo era bueno conmigo. Abrimos un restaurante familiar y nos iba muy bien. Nuestros parientes y amigos nos admiraban. Pero extrañamente, siempre me sentía muy vacía. Cada día parecía exactamente igual al anterior, como si la vida no tuviera sentido. Pero no sabía cuál era la forma correcta de vivir. En 2010 tuve un parto difícil, que terminó en hemorragia. Los médicos dijeron que mi estado era crítico. Mi madre se me acercó y muy asustada me susurró al oído: «Ora a Dios Todopoderoso». Me aferré a eso y dentro de mí pedí a Dios Todopoderoso que me salvara. Poco después dejé de sangrar. Sabía que Dios me había dado una segunda oportunidad y se lo agradecí de corazón. Así empecé a leer las palabras de Dios a diario. Me reunía constantemente a hablar con mis hermanos. Y con el tiempo yo aprendí que Dios creó al hombre y todo lo que tiene proviene de Dios. Hay que tener fe, adorar a Dios y cumplir el deber de un ser creado para hallar el sentido de la vida. Asumí el deber de difundir el Evangelio y cada día era muy gratificante. Mi familia no había aceptado a Dios Todopoderoso, pero no se oponía a mi fe. ¿Cuándo comenzaron a obstaculizar la práctica de tu fe? A finales de 2012. El Partido Comunista, de nuevo, reprimió y arrestó a miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, inventando cualquier rumor para calumniar a la Iglesia. Muchas emisoras de radio y TV divulgaban sus mentiras. A partir de entonces, mi esposo se enfadaba cuando yo volvía de una reunión. Un día llegué al restaurante luego de una reunión y le vi un gesto seco en la cara. En cuanto me vio, me agarró, me arrastró hasta la TV y dijo: «Mira, ese Dios en el que crees». Vi que estaban emitiendo del Partido Comunista calumnias y rumores sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso, completamente torcidos y falsos. Me indigné mucho. Me di la vuelta y le dije: «La noticia es un rumor. Mentiras del partido. Odian a Dios, lo combaten más que a nada. Y desde su llegada al poder persiguen brutalmente a los religiosos. ¿Cómo puedes creer lo que dicen contra la Iglesia?». Correcto. Tras tantos años con el negocio, hemos visto mucho. Así que no ignoras cómo son este gobierno y este partido. Los comunistas han inventado toda clase de casos injustos y falsas denuncias, sin hablar de la revolución cultural en los últimos años. Tenemos la represión en Tiananmen y las protestas tibetanas. Primero tuercen la verdad para que un grupo parezca malo, alientan la indignación y luego la represión violenta. Es igual con la Iglesia de Dios Todopoderoso. Es la táctica habitual del partido para erradicar la disidencia. Además, los hermanos se han reunido en nuestra casa, estando tú allí. ¿Sabes que solo nos reunimos a leer las palabras de Dios, compartir la verdad y cantar himnos? ¿Eso se parece a lo que dice el partido? Cuando lo explicaste así, ¿cómo respondió tu familia? Estaban absorbidos por las mentiras del Partido Comunista y no escuchaban lo que yo decía. No dejaban de sermonearme con que viviera bien en vez de empeñarme en creer y que renunciara si el gobierno prohibía la fe. Mi esposo dijo que destrozaría mi motoneta para no ir a las reuniones. Él quería tenerme encerrada. Al principio, no me molestaba mucho eso. Pensaba que estaban absorbidos por esas mentiras de momento y enfadados porque se preocupaban por mí. Que todo pasaría en cuestión de días. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas. Cada vez se transmitían más mentiras por TV para atacar y difamar a la Iglesia de Dios Todopoderoso, con muchos reportajes de arrestos de creyentes. Mi familia me puso
todavía más límites al ver esto. Para tratar de que renunciara a mi fe, mi marido rompió mi libro de las palabras de Dios y rompió el reproductor en que oía los himnos. Además, le repetía a los vecinos cada mentira del Partido Comunista para impedirme predicarles el Evangelio. Ellos creyeron las mentiras y me trataban como leprosa. La actitud de mi esposo era desconcertante. Si siempre fue tan amable, ¿cómo cambió tan radicalmente? Tras años de matrimonio, ¿dónde habían quedado su comprensión y respeto? Pasó el tiempo y me fustigaba constantemente. Y culpaba a mi fe por cualquier tontería que saliera mal en casa. Cuando el negocio iba lento, culpaba a mi fe. Y no me dejaba entrar al restaurante. Decía que le traía mala suerte. Sus padres siempre me ponían caras largas. Me sermoneaban. Y golpeaban las cosas con rabia. Me impedían salir. Y en cuanto ponía un pie en la calle, me llamaban para preguntarme dónde estaba y con quién. En esa época, me mantenían vigilada. No podía leer las palabras de Dios ni contactar a mis hermanos. No tenía ninguna libertad personal. Me resultaba muy tormentoso y me preguntaba ¿por qué era tan difícil tener fe? ¿Por qué era un tormento? ¿Y cuándo dejaría de vivir así? A veces pensaba que podría dejar las reuniones y mi deber por un tiempo. Pero eso no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Estando muy dolida, oré con urgencia a Dios, pidiéndole guía. Pensé en un pasaje de las palabras de Dios. En la actualidad, la mayoría de las personas no tienen ese conocimiento. Creen que sufrir no tiene valor. El mundo las rechaza, su vida familiar es problemática, no agradan a Dios y su futuro es sombrío. Algunas personas sufren tanto que piensan en la muerte. Este no es el verdadero amor hacia Dios. Esas personas son cobardes, no perseveran, son débiles e impotentes. En estos últimos días debéis testimoniar para Dios. No importa qué tan grande sea vuestro sufrimiento, debéis caminar hasta el final, incluso hasta vuestro último suspiro. Debéis seguir siendo fieles a Dios y estar a merced de Él. Solo esto es amar verdaderamente a Dios. Y solo esto es el testimonio sólido y rotundo. Amén. Amén. Me conmovió mucho pensar en estas palabras. Comprendí que la voluntad de Dios no era que sufriera, sino perfeccionar mi fe con esta opresión, para tener yo la oportunidad de dar testimonio. No podía ceder a Satanás por miedo a sufrir, sino tener fe en Dios, seguir en la senda, por difícil que fuera, y ser un testimonio fuerte y rotundo. Gracias a Dios. Supe que su esposo llegó a ponerse violento con usted para que renunciara a su fe, ¿cierto? Sí, ese día, cuando llegué a casa de una reunión, arremetió contra mí, gritando, ¿por qué predicas a los clientes del restaurante? Todo el mundo habla de que eres creyente. ¿Cómo has podido humillarme así? Ya has visto lo que dicen en TV. Si sigues así, te arrestarán. Lo veía cada vez más agitado. No le respondí y entré a mi habitación. Lo que vi allí me conmocionó. Mi libro de las palabras de Dios rasgado y el suelo lleno de papeles. Justo entonces vino mi suegro y apenas entró dijo, nuestro hijo se casó para vivir bien. Esta familia se destrozará si te arrestan por tu fe. O renuncias a ella o te divorcias ya. Y se puso a decir blasfemias. Al ver su rostro iracundo, no pude reprimir mi ira. Y le repliqué, papá, al unirme a tu familia, te he tratado con respeto. No me he enfadado ni he discutido contigo. Si no he cumplido mi deber con la familia, puedes reprenderme. Pero mi fe no es mala. No me obstaculices ni blasfemes contra Dios. Sin darme tiempo a terminar,
Cambió el gesto y alzó su voz. ¿Qué pasa si opino sobre tu Dios? No creo que no pueda controlarte. Me tiró de la ropa para arrastrarme a la comisaría. Pero me zafé de un tirón. Por mi determinación y que no iba a ceder, se fue indignado. Justo después, oí un golpe seco. Y cuando iba a voltear, vi a mi esposo que venía hacia mí y me dio una bofetada que me tiró al suelo. Veía estrellas, me zumbaban los oídos y me ardía la cara de dolor. Me dejó la mente en blanco. Me impresionó mucho que hiciera aquello. Llevábamos juntos casi 10 años y jamás habíamos discutido. Pero ese día me pegó por mi fe. Observándolo, me parecía un extraño. Como enloquecido, me levantó del suelo con fuerza, me empujó contra la pared y me dijo enfurecido: te digo que esto lo arreglamos hoy. O renuncias a tu fe o nos divorciamos ya. Dime, ¿prefieres a tu Dios o a mí? ¿Quieres tu fe o a esta familia? Mientras hablaba, me golpeaba como un maníaco contra la pared. Al ver esa cara que también conocía volverse demoníaca, le respondí con calma: elijo mi fe. Enfurecido, me arrastró a la cama y me apretó el cuello con las manos. No podía respirar y quería escapar, pero era demasiado fuerte. No podía combatir contra él. Mientras luchaba por tomar aire, me asusté mucho y pensé, quizá muera así hoy. Justo entonces despertó mi hijo de 3 años. Se levantó y me llamaba mamá, mamá. Al ver que mi esposo me asfixiaba, se puso a pegarle y empujarlo y trató de acurrucarse en mis brazos. Ante esto, mi marido me soltó y con saña me dijo: de no haber sido por el niño, habrías muerto hoy. Se fue y pensé en lo que acababa de ocurrir. Realmente escalofriante. Mi fe interfería en sus intereses y estuvo dispuesto a matarme asfixiándome. ¿No es demoníaco eso? Cuanto más me golpeaba, mejor veía la persona que era. Y más quise seguir a Dios hasta el final. Amén. Amén. Al día siguiente, vino mi suegra, que apenas entró comentó: ¿podrías dejar de creer en Dios? Sé que es bueno tener fe, pero el partido te arrestará y te hará cosas horribles. ¿No lo has pensado? Contesté: mamá, sabes lo difícil que fue mi parto y que los médicos dijeron que estaba crítica. Dios Todopoderoso nos salvó a mi hijo y a mí. ¿Por qué crees que mantendré mi fe aunque me arresten? Porque Dios Todopoderoso es el único Dios verdadero que creó todo y el Salvador que ha regresado a salvar a la humanidad. Los desastres crecen y solo Dios puede salvar a la gente. Camino con Dios y si me arrestan y sufro, será algo temporal. Sería mejor que ir al infierno con Satanás. Ella respondió: entiendo lo que me dices. Pero como mujer, debes ocuparte de tu hijo y de tu esposo. Tu hijo es pequeño. ¿De verdad podrías echarlo a un lado? Al oírla, en verdad me quedé sin habla. Pensé, ¿voy a dejarlo de lado yo? El Partido Comunista es quien persigue a los creyentes. Es tu hijo quien cree esas mentiras y se empeña en divorciarse y destrozar esta familia. ¿Cómo puedes echarle la culpa a mi fe? Pero, mirándola con todo el pelo canoso y cara de dolor, y pensando que separarían a mi hijo de su madre tan pequeño, cada vez me sentía más triste y comencé a flaquear un poco. ¿Cómo pudiste salir de ese estado? En ese momento,
No sabía qué hacer. Invoqué en silencio a Dios para pedirle que me guiara. Llegó a mi mente un pasaje de sus palabras. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Detrás de escena, todo es una apuesta entre Satanás y Dios, que requiere que la gente se mantenga firme en su testimonio de Dios. En la prueba de Job, Satanás hizo una apuesta con Dios detrás de escena. Lo que le pasó a Job fueron hechos e interferencias humanas. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. Cuando él y Satanás luchan en el ámbito espiritual, ¿cómo deberías satisfacer a Dios y mantenerte firme en su testimonio? Deberías saber que todo lo que te ocurre es una gran prueba y es el momento en que Dios necesita que des testimonio. Vi por las palabras de Dios que a primera vista parecía que la gente interfería en mi camino, pero por detrás eran trampas de Satanás. Satanás usaba a mi familia para perturbarme y mis sentimientos por mi hijo y familiares para amenazarme, para que traicionara a Dios y perdiera mi salvación. No caería en las trampas de Satanás. Debía tener fe en Dios, ser firme en el testimonio y humillar a Satanás. Amén. Por eso le dije a mi suegra, Dios creó al hombre y debemos tener fe en él y adorarlo. Además, Dios me dio la vida. Y pase lo que pase, lo seguiré hasta el final. No malgastes energía intentando convencerme. Negó con la cabeza y se fue. Esa noche, mi esposo vio que leía las palabras de Dios y se enfadó mucho. Me dijo, ¿tienes el valor de seguir con esto? Te meterán en la cárcel. ¿No te importa morir? Si no te importa, apártanos al niño y a mí. De saber que serías creyente, jamás me habría casado contigo. Luego me echó por la puerta principal y con odio me dijo, si sigues con eso de Dios, ya no eres bienvenida en mi casa. Entonces azotó la puerta y cerró con llave. Con un marido tan cruel y un hijo que me llamaba angustiado, se me partía el corazón. Era tarde, más de las 2 de la mañana, y no llevaba dinero. Me preguntaba si de verdad me iba de casa y abandonaba a mi hijo para siempre. No sabía qué hacer. Estaba desolada mientras lo pensaba. Reparé en que llevaba el teléfono, así que llamé a mi madre. En cuanto escuché su voz, mis ojos se llenaron de lágrimas y me brotaron el dolor y las heridas que llevaban tanto tiempo ahogándome. Reprimiendo el sonido de su propio llanto, me comentó, calma, hija. Él no te traería hasta aquí para luego abandonarte. Simplemente cree y ampárate en él. Con el consuelo y el ánimo de mi madre, al decirme que creyera y confiara en Dios, sentí que volvía a mi fe. Al día siguiente, con frío y hambre, iba vagando sin rumbo por las calles, cuando por suerte me encontré con una hermana. Me llevó a su casa y me leyó un par de pasajes de las palabras de Dios para ayudarme a entender lo que estaba viviendo. Dios Todopoderoso dice, en una sociedad oscura como esta, donde los demonios son inmisericordes e inhumanos, ¿cómo podría el rey de los demonios, que mata a las personas sin pestañear, tolerar la existencia de un Dios hermoso, bondadoso y además santo?
¿Cómo podría aplaudir y vitorear su llegada? Esos lacayos devuelven odio por amabilidad. Han desdeñado a Dios desde hace mucho tiempo. Lo han maltratado. Son en extremos salvajes. No tienen el más mínimo respeto por Dios. Roban y saquean. Han perdido toda conciencia. Van contra toda conciencia. Y tientan a los inocentes para que sean insensibles. Antepasados de lo antiguo, amados líderes, todos ellos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en un estado de oscuridad y caos. Libertad religiosa, los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, todos son trucos para tapar el pecado. ¿Por qué levantar un obstáculo tan impenetrable a la obra de Dios? ¿Por qué emplear diversos trucos para engañar a la gente de Dios? ¿Dónde están la verdadera libertad y los derechos e intereses legítimos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde está la cordialidad? ¿Por qué usar intrigas engañosas para embaucar al pueblo de Dios? ¿Por qué usar la fuerza para reprimir la venida de Dios? ¿Por qué no permitir que Dios vague libremente por la tierra que creó? ¿Por qué acosar a Dios hasta que no tenga dónde reposar su cabeza? Dios va a despertar a estas personas tan cargadas de sufrimiento. Las activará por completo hasta que estén completamente despiertas y para que salgan de la niebla y rechacen al gran dragón rojo. Despertarán de su sueño, reconocerán la sustancia del gran dragón rojo, se volverán capaces de entregar su corazón por entero a Dios, se levantarán de la opresión de las fuerzas de la oscuridad, se pondrán de pie en el oriente del mundo y se convertirán en la prueba de la victoria de Dios. Solo de esta manera ganará Dios la gloria. Amén. Por las palabras de Dios, entendí que Dios se ha hecho carne y vino a la tierra en los últimos días a obrar y expresar la verdad, para purificar y salvar al hombre. El Partido Comunista teme que todos sigan a Dios, sean salvados y se libren del control del partido. Por eso reprimen y arrestan a creyentes. Inventan mentiras para calumniar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Engañan al pueblo para que niegue y se oponga a Dios junto con ellos. Es detestable. Mi familia me trataba así porque el Partido Comunista la engañó. Con mentiras, el partido embauca al pueblo para que todos luchen con ellos contra Dios y terminen castigados en el infierno. Es la treta de Satanás. En ese momento me quedó claro que el partido es un montón de demonios que luchan contra Dios y dañan al pueblo. Yo no podía caer en sus trampas. Y sin importar lo que me hiciera mi familia, no podía traicionar a Dios, sino que debía continuar siguiéndolo y cumpliendo el deber. Supe que posteriormente tu esposo hizo que tu familia intentara presionarte para que renunciaras a tu fe, ¿cierto? Llamó a algunos parientes y amigos de mi ciudad natal. Luego me llamaron y se pasaron el teléfono para cuestionarme. Mi hermano me dijo: siendo tan joven, puedes hacer cualquier cosa y debes creer en Dios. Eres ama de casa. Tu responsabilidad es tener hijos y ocuparte de la familia. ¿Para qué creer en Dios? Si crees, el partido te arrestará y mandará a la cárcel. Nosotros somos gente normal. ¿Cómo vamos a combatirlo? Mi tía tomó el teléfono para decirme: ¿perdiste la cabeza? Tu fe nunca debería romper un hogar perfecto. ¿No te importa tu familia? Eres enormemente testaruda. Otra tía me gritó: no llevas mucho tiempo casada y tu hijo es muy pequeño. Si acabas en la cárcel, ¿qué pasará con él? Hazme caso. Todo esto es por tu bien. Mi hermano mayor añadió: si insistes, él se va a divorciar de ti y ni se te ocurra volver a casa, ni hablaremos contigo. Hasta mi abuela de 80 años me dijo llorando al teléfono:
No puedes hacer esto. ¿Y si te arrestan? Escúchame. Queremos lo mejor para ti. Tras colgar, me sentía realmente muy mal. Quería decirles muchas cosas. Dicen que es por mi bien, pero ¿en verdad es así? Habría muerto hace mucho si no me hubiera salvado Dios Todopoderoso. Así que estaría aquí hoy. ¿Quién está rompiendo realmente este hogar perfecto? ¿Quién está destrozando esta familia? El Partido Comunista, no yo. Sin duda. El Partido Comunista persigue a los creyentes, pero en vez de odiar al partido, están de su parte, me presionan, tratando de que traicione a Dios, amenazándome con no volver a hablarme. ¿No distinguen el bien del mal? ¿Ellos querían lo mejor para mí? ¿Qué clase de familia era esa? Si Dios me otorgó la vida, ¿qué tenía de malo corresponder a su amor? ¿Qué había de malo en tener fe y seguir la senda correcta? Durante días, mi familia me llamó para sermonearme. En verdad angustiada, oraba a Dios para que custodiara mi corazón. Al final, seguí cumpliendo con mi deber. ¿Lo aceptó tu familia? Mi esposo hizo un convenio de divorcio que me entregó. Y dijo, si conservas tu fe, nos divorciamos. Al separarnos, no verás a nuestro hijo. Si aceptas dejar de creer en Dios Todopoderoso, haré como si nunca hubiera pasado nada. Lo tomé para mirarlo. Me dejaría sin ninguno de nuestros bienes y sin nada del negocio y de la vivienda. Y él tendría la custodia del niño. Me iría con las manos vacías. Pero si no aceptaba el divorcio, nos denunciaría a mi madre y a mí por creer en Dios Todopoderoso. Vi que lo planeó todo tiempo atrás, traspasando todo cuanto poseíamos, para que al divorciarnos no tuviéramos bienes en común. Miraba el convenio de divorcio y entré en crisis de nuevo. Si firmaba ese papel, me iría de esa casa sin ver a mi hijo de nuevo. Era tan pequeño que yo no soportaba la idea de separarnos. Estando demasiado angustiada, con desespero invoqué a Dios, pidiendo su guía para ser firme. Recordé estas palabras de Dios. Cuando las personas atraviesan pruebas, es normal que sean débiles, internamente negativas, o que carezcan de claridad sobre la voluntad de Dios o sobre la senda en la que practicar. Pero en cualquier caso, como Job, debes tener fe en la obra de Dios y no negarlo. En tu experiencia da igual cuál sea el tipo de refinamiento al que te sometas mediante las palabras de Dios. Lo que Él exige de la humanidad, en pocas palabras, es su fe y su amor por Él. Lo que Dios perfecciona al obrar de esa manera es la fe, el amor y las aspiraciones de las personas. Debes sufrir adversidades por la verdad, entregarte y soportar humillaciones por ella. Y para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad en beneficio de una vida familiar pacífica. Y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute momentáneo. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno y debes buscar un camino en la vida que sea de mayor significado. Amén. Amén. Las palabras de Dios me consolaron y animaron, y me mostraron una senda. Me di cuenta de que Dios permitió que mi esposo me amenazara con el divorcio. Me acordé de las pruebas de Job. Le quitaron cuanto tenía, y todos sus hijos murieron de un día para otro. Quedó sentado sobre cenizas, cubierto de llagas.
Hasta su esposa lo rechazó y sus amigos burlándose lo juzgaban. Pero frente a todo ese sufrimiento, siguió alabando a Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Esa es una fe auténtica. Y yo le había prometido solemne y decididamente a Dios que contra todo lo seguiría hasta el final. Y por la amenaza del divorcio me quedé en la negatividad y debilidad. Esa no era una fe sincera en Dios. Pensé que desde que él oyó las mentiras del partido, no solo rasgó mi libro, sino que fue violento y casi me asfixia. Sí. Por miedo a que lo implicaran por mi fe. Ahora quería divorciarse, dejarme sin dinero y alejarme de mi hijo. Me iba a delatar si no aceptaba el convenio. ¿Qué clase de marido era? ¿No era más bien un demonio? Totalmente. Recordé lo dicho por Dios. Creyentes e incrédulos no son compatibles, sino que más bien se oponen entre sí. Vi que mi esposo me amenazaba con el divorcio, porque él había escuchado al partido y odiaba a Dios. Y pese a ser marido y mujer, él seguía al partido por una senda antidios al infierno. Yo iba siguiendo a Dios en la senda de vida eterna. Creyentes e incrédulos, vamos por sendas distintas. Él no podía reprimirme más. Cuanto más me oprimía, más decidida estaba a seguir a Dios, dando testimonio y humillando a Satanás. Por eso le respondí que aceptaba el divorcio. Demos gracias a Dios. En realidad, eso supuso tu emancipación. Gracias a Dios. Hasta formalizar el divorcio en el registro civil, no podía evitar la ansiedad de quedarme sin nada tras nuestro divorcio. ¿Cómo subsistiría después de eso? Al pensar en mi esfuerzo por nuestro hogar y nuestro negocio por tantos años, para terminar sin nada, era difícil aceptarlo. Y recordé unas palabras de Dios. ¿Eres capaz de no considerar, planear o prepararte para tu futura senda de supervivencia por mí? Esta pregunta de Dios me avergonzó demasiado. La sinceridad se prueba en la dificultad. Y al encontrar dificultades, solo pensé en mi interés personal. ¿Eso era auténtica fe en Dios? Estaba totalmente en sus manos y decidida a entregarme a Él y a no preocuparme por mi camino. Iba a someterme a sus disposiciones. Firmados los papeles, pregunté a mi ex, ¿por qué divorciarte? Respondió, mi primo me dijo que en documentos confidenciales del gobierno, los creyentes en Dios Todopoderoso son criminales, que echarán del partido a quien descubran con un creyente en su familia. Los despedirán. Sus hijos no entrarán en la universidad, anularán las pensiones, confiscarán todos los bienes de la familia. Antes se implicaba a la familia de un delincuente. Ahora implican familiares de un creyente en Dios Todopoderoso. Por eso me deshice de ti protegiendo al resto. Si no, echarán a mi hermano del partido. Me enojé mucho oyendo todo aquello. Dios ha venido a salvar a la humanidad. Eso es una maravilla y una bendición. Sin embargo, el Partido Comunista combate a Dios y lo odia. Por medios indignos, interrumpe la obra de Dios y no repara en nada. Son demonios, asesinos a sangre fría. Contemplé la real cara del gran dragón rojo y ya no me engañaba. Decidí cumplir con el deber de corresponder al amor de Dios y humillar a Satanás.
Me fui de casa y continué cumpliendo con mi deber de difundir el Evangelio. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.